Hola a todos y buenas noches. Permítame, yo verifico aquí que la grabación esté perfecta y ya. Bueno, bienvenidos a nuestra primera clase de Dirección Técnica en Establecimientos Farmacéuticos. Este es un curso muy importante porque del 2018 se cambia la terminología, por decirlo así, de la forma como se hacía inspección, vigilancia y control en las droguerías. Hasta el 2018 se aceptaba el término administrador de droguerías y vendedor de droguería. Eso ya se había corregido desde el 2005. Sin embargo, las droguerías pues todavía persistieron hasta el 2018 en aplazar la imposición de la norma que considera las droguerías establecimientos farmacéuticos y que no se había podido hacer precisamente por muchos intereses que hay alrededor de las droguerías, pero principalmente por la falta de recurso humano. Ya desde el 2018, después de 13 años de la norma, pues se obliga a que todas las droguerías deben ya cumplir con esos dos elementos básicos en el funcionamiento de una droguería. Primero, contar con un director técnico que esté disponible 8 horas en el establecimiento. Y mire lo que estoy diciendo, 8 horas disponible en el establecimiento. Con eso desapareció una figura que era muy común en las droguerías y era el director técnico, que no existía. Por otro lado, se cambia el término vendedor de droguería, porque en la salud no hablamos de vendedores, tampoco hablamos de clientes, y ya se comenzó a utilizar el término adecuado, que era dispensador o auxiliar de farmacia para aquellas droguerías que tienen otras funciones. Eso también trajo consigo un inconveniente a la mayoría de las droguerías, y era que los mensajeros no formaban parte de la nómina, por decirlo así, aunque sí eran vendedores. Entonces la norma también obliga a que deben cumplir con las buenas prácticas de transporte, que luego las miraremos, que se han ido implementando paulatinamente. Entre esas, tener que registrar el vehículo en el cual se hace el transporte de medicamentos. Esto ha ido pues variando con el tiempo, sobre todo porque Colombia presenta un atraso de más de 50 años para los otros países de la región en lo que en normatividad se refiere. Pero con la entrada de Colombia a la OCDE, era necesario establecer algunos mínimos, y esos mínimos fue precisamente uno de ellos, el servicio farmacéutico, que de hecho la reforma a la salud, pase o no pase, sí va a exigir que se habiliten servicios farmacéuticos para poder entregar medicamentos en instituciones. Eso era un gran cambio entre la droguería y entre la farmacia. De hecho, mañana en Jueves Farmacéutico, y están invitados, de una vez hablaremos de ese tema de las droguerías, porque todavía utilizamos el término droguerías y no farmacias. Este es un curso que tiene 7 días, y que iremos pues planteando, revisando varios temas que corresponden a la dirección técnica. Esto no quiere decir que no lo puedan tomar los auxiliares también. De hecho, tienen que tomarlos, porque tienen que tomar el curso, porque ellos son quienes apoyan la función del director técnico. Principalmente porque la mayoría de directores técnicos en Colombia no tienen formación académica y por lo tanto no saben cuál es su función como director técnico. Por eso, en la mayoría de las visitas desde el 2022 para acá, se está exigiendo que haya por lo menos un técnico en farmacia que entienda la función de la droguería. Listo. Por aquí veo que Rubiela levantó la mano. No sé si Rubiela nos tenga algo para contar hoy. Ah, bueno, bajó la mano. Bueno, hoy hablaremos de un tema muy, muy apasionante, que es la historia de la farmacia en Colombia. Yo soy de los que ha estudiado la farmacia en Colombia a profundidad, porque me parece un tema muy bonito. Llegué aquí como llegaron muchos de ustedes por accidente, pero me apasioné bastante y luego logré comprender algo que aún me parece que bastante curioso en Latinoamérica, que me invitan a varios países, y es cómo la farmacia incide directamente en la comunidad. Casi siempre que hablamos de salud, hablamos de medicina y de enfermería, pero no hablamos de farmacia. Resulta que la farmacia es el servicio de salud más cercano a la comunidad.
De hecho, esto que ustedes ven aquí atrás es uno de los pocos museos de farmacia que existen en privados en Colombia y tengo frascos de hace más de 100 años. Tengo algunos frascos, no sé si alcanzan a ver un azulito que hay, que es la primera leche de magnesia que entró a Colombia hacia los años 40, 50. Tengo una farmacopea de 1936, unos dos Bademecum, uno del 72, uno del 68, cuando se emitían la palabra Bademecum. Tengo también uno de los maletines que cargaban los farmacéuticos para visitar a los pacientes, entre otras cosas, y poder preparar medicamentos en sus casas. Una balanza muy antiquísima. Y bueno, muchos frascos de farmacia, algunos me han regalado, otros he conseguido. Tengo uno muy querido que me obsequió un farmacéutico magistral hace muchísimos años. Y es un frasco que llegaba directamente desde Francia. Ojalá las personas se pudieran apasionar de la misma manera por lo que hacen, no necesariamente en farmacia, por todo lo que hacen, y siempre hago la misma invitación para que ustedes también se apasionen. Hoy hablaremos de la historia de la farmacia en Colombia y el servicio farmacéutico, pues en la historia para tener un poco más de idea de qué es lo que hacemos. Bueno, la primera parte tiene que ver con la farmacia en Colombia a principios del siglo XX. Esto es bien interesante porque es que resulta que la farmacia en casi toda Latinoamérica venía de los años 1860, más o menos posterior a la independencia. Y se va construyendo como farmacia, pero en Colombia eso demoró muchísimo. Demoró primero hasta 1913, cuando se crea el Consejo Superior de Sanidad. Recuerden que Colombia, los últimos años del siglo XVIII, XIX en Colombia fue una guerra terrible que siguió en el siglo XX, pero principalmente se caracterizó por la guerra de los 1000 días. Esto afectó muchísimo la institucionalidad y entre otras cosas, pues se causó un problema con lo que tenía que ver con todos los ramos. Por eso, es hasta 1913 cuando se habla de la denominada Dirección Nacional de Higiene y Asistencia Pública, que según una ley del 1925 tenía entre las funciones la inspección de sustancias alimenticias, drogas y bebidas alcohólicas. Miren que estamos hablando de hace apenas 100 años. Las primeras boticas en el mundo separadas de la farmacia aparecen en Italia, en Bizancio, hacia los años 1700. De hecho, la farmacia de Vaticano tiene más de 150 años. Y nosotros, como normativa, aparecemos hace apenas 100 años, 1925. Eso es muy joven para una profesión muy antigua. Primero hay que entender que básicamente la farmacia era magistral, o sea, se preparaba al interior de la farmacia los medicamentos. Habían algunos laboratorios que hacían eso, pero que básicamente transformaban era la quina, que se utilizaba en el paludismo principalmente, y existían en Santander dos farmacias muy antiguas. En 1835 se fundó el laboratorio Román, que era realmente una farmacia. Y la botica alemana aparece en 1863, precisamente es en Santander. Podríamos hablar que la farmacia en Colombia, organizada como farmacia, aparece en Santander y no precisamente en Bogotá. Algunos laboratorios ya fabricaban pequeñas cosas para otros. Otros comenzaron como boticas como JGB en Cali y luego pues pasó a ser laboratorio JGB. Era, como digo, una farmacia magistral. ¿De dónde salían los farmacéuticos? Los farmacéuticos venían básicamente de Europa, principalmente de Alemania y Francia, que era donde estudiaban y venían a ejercer una profesión que en Colombia aún no se consideraba profesión. Ellos hacían era farmacias magistrales. Todavía existe, claro que todavía existe, pero en ese entonces pues era para algunos pocos. Se mantenía todavía mucho la idea de que el médico fabricaba para sus pacientes. Esos farmacéuticos le enseñaron a otros farmacéuticos que eran sus ayudantes y estos otros farmacéuticos se fue haciendo lo que se fue denominando el empirismo y era que el uno aprendía de otro. ¿Por qué? Porque para hace 100 años no existía una facultad como tal.
Aquí hay que aclarar que se aprendiera la técnica de fabricación de los medicamentos. La investigación era muy poca en Colombia. En 1935, los farmacéuticos que ya se habían graduado en Europa, pues lograron una exclusividad del ejercicio con la ley 44 del 35. Y es cuando aparece un término interesante. A los empíricos se les reconoció su labor a través de unos diplomas y se llamaban diplomas de licenciados. Pero no hay que confundir esa licenciatura con una licenciatura académica. Como bien lo saben, en Centroamérica, por ejemplo, y en muchos países de Sudamérica, le dicen licenciado al que ha ido a la universidad. Aquí le decimos doctor. Entonces le dicen licenciado en Derecho, licenciado en Medicina. De hecho, hasta hace muy poco, hasta finales del siglo pasado, las enfermeras de la Universidad de Cartagena se denominaban licenciadas en enfermería. Hoy día en Colombia le llamamos licenciados a los que estudian una licenciatura en educación. Bueno, pues resulta que estos licenciados no eran licenciados por el hecho de que tuvieran un título, sino porque tenían una licencia, que era la que daba la Ley 44 de 1935. ¿Por qué? Porque todavía no hacían universidades. Fue hasta 1935 cuando se reconoció la Escuela de Farmacia de la Universidad Nacional, que es la Facultad de Farmacología y Farmacia, que luego pasó a ser pues la facultad, primero como una escuela y luego ya es lo que es la Facultad de Farmacia, la Universidad Nacional, donde se forman químicos farmacéuticos. En 1941, mire que han pasado 7 años, 6 años entre la Universidad Nacional y aparece la Universidad de Cartagena. En 1942 se crea la Facultad de Química y Farmacia, en lo que se denominaba el Instituto de Tecnología de Barranquilla, que luego pasó a ser la Universidad del Atlántico. Y en 1943 nace la Universidad de Antioquia. Quiero que nos detengamos un momento acá. 4 universidades hace menos de 100 años, 90, 80 años, pero mire dónde estaban ubicadas. Hay 2 en el centro del país, Antioquia y Medellín y Bogotá. Y hay 2 en la costa, Barranquilla y Cartagena, y el resto del país. Ese fue uno de los inconvenientes por los cuales fue tan difícil conseguir que la farmacia se profesionalizara en Colombia. Y fue precisamente que no habían sino en 2 sitios del país. Estamos hablando de los, imagínense, yo llegué a Bogotá en 1987 y eran 12 horas desde el Caquetá hasta acá. Ir a la costa era un día, todavía es un día ir a la costa. Entonces imagínense que era muy difícil estudiar farmacia. No se estudiaba, entre otras muchas razones, por la dificultad, y luego era qué salían a hacer. Pues el salir a hacer sí era mucho. Ya vamos a mirar qué era. Los diplomas de licenciados fueron reemplazados por una autorización, eso en 1946, para evitar el término licenciado. La Segunda Guerra Mundial hizo que se promoviera la industria farmacéutica nacional. ¿Por qué? Porque los principales medicamentos llegaban principalmente de Europa. La industria alemana era muy fuerte y producía, la francesa producía para casi todo el mundo. Los estadounidenses no tenían tanto peso en la industria farmacéutica como tienen hoy día. Entonces, ¿qué ocurrió? Muchos de esos laboratorios fueron expropiados a los alemanes, otros se vinieron hacia América y encontraron en Colombia un lugar muy importante para producir medicamentos. Desafortunadamente esa importancia se perdió con el tiempo, debido a múltiples motivos, principalmente a la aparición de la Ley 100 y muchos requisitos que todavía se siguen solicitando. Entonces es muy fácil para otros países producir fuera del país. De hecho, la mayoría de nuestros niños en Colombia y los adultos que utilizan sueros para muchas otras cosas consumen agua mexicana, porque electrolit y pedialite se producen precisamente en México. Ahí demuestra una de las falencias de nuestra industria farmacéutica. Bueno, ¿qué ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial?
pues se vinieron a producir en Colombia y los farmacéuticos universitarios, que recuerden que estaban saliendo en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, se comienzan a ir hacia la industria farmacéutica a la producción de medicamentos. De hecho, por eso se llaman químicos farmacéuticos y sigue todavía esa tendencia a que el químico estudia química y no farmacia. De hecho, todavía confundimos esos términos y hablamos del químico cuando debemos de hablar del farmacéutico. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues ellos se van allá a trabajar y es necesario pues hacer un ajuste en la farmacia de barrio, que todavía se llamaba farmacia de barrio, y entonces dan un permiso a personas que demostraran que tenían práctica en la venta de medicamentos. Y esas personas no requerían ninguna formación académica y se autorizan a través del decreto 124 de 1954. O sea que desde hace 70 años no se piden requisitos académicos, solo hasta el 2018 para los dispensadores. Eso demuestra mucho del atraso que tenemos en el país. En 1967, ante la falta de químicos farmacéuticos, pues el doctor Antonio Mesa, que era el decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Antioquia y que luego fue el rector de la Universidad de Antioquia, propone en 1967 que se cree un programa específico para manejar farmacias y que denominó regencia de farmacia. Regentar es dirigir, o sea, todos los regentes de farmacia estudiamos para dirigir farmacias. Voy a leer esto porque es que parecería que eso lo hubiera, aunque lo dijo en 1967, hace casi 60 años, parece que lo hubiera dicho ayer. Todos los días más comercializada, más tienda y más viciada. Grandes escándalos como falsificaciones, cambios de etiquetas, venta de muestras gratis, comercio de estupefacientes, etc. Era comidilla diaria. Se requería de un profesional que se formara exclusivamente para la farmacia con una duración menor en sus estudios y con una consigna: recuperar la farmacia por la salud del pueblo. Ahí es donde nace la regencia de farmacia. Por cierto, la regencia de farmacia no nace como una tecnología, sino que nace como una carrera intermedia, que era como se consideraban a las carreras de 4 años en ese momento. Lo de tecnología viene posterior y luego la ley tiene que hacer un ajuste al término tecnólogo universitario profesional para poderle dar una actividad profesional específica, que es la dirección de establecimientos farmacéuticos. Ante la falta de personal en las farmacias comunitarias, porque el regente de farmacia, así como el químico se va a trabajar en las farmacias, en las industrias farmacéuticas, pues el regente se va a trabajar a un modelo de salud que existía, que era el modelo de la seguridad social, que se prestaba a través del seguro social o las cajas de previsión, Cajanal, Capricón, Ferrocarriles. Pues todos los regentes salieron a trabajar hacia el sistema hospitalario y de nuevo la farmacia de barrio, denominada farmacia comunitaria en casi todos los países, se quedó sin personal para trabajar. Incluso cuando yo me gradué a finales del siglo XX, parecería de hace muchos años, sí, y sí lo es, uno salía a trabajar en hospitales. Eso era básicamente para lo que nos contrataban a los regentes de farmacia. Luego, muchos años después, fue hacia el 2015 que los regentes de farmacia comenzaron a incursionar más en droguerías. Todavía faltan muchos. Pero bueno, ya ha habido un cambio. La ley, en 1971, la ley octava autoriza a los empíricos para manejar establecimientos farmacéuticos y es cuando se denominan los directores de droguería, que todavía son válidos. Aunque por la ley, que es de más de 50 años, quiere decir que los pocos que haya deben superar los 75 años de edad. Conozco uno o dos, uno en Antioquia, conozco uno en Antioquia porque la que estaba en Cibate ya falleció. En 1974, la ley 17 es cuando autoriza a los expendedores de drogas, un término del cual hablaremos mañana porque aún así me insisten que es expendedor de medicamentos y la ley habla de expendedores de drogas. Y mañana pues hablaremos en el jueves farmacéutico de este tema tan interesante.
¿Qué pasó? A finales del siglo XX hay dos grandes sucesos en Colombia. Primero, pues está la apertura económica que se hace bajo el gobierno Gaviria y que permite la entrada de laboratorios farmacéuticos que no eran tan comunes con nosotros, ya que aquí se producía. Entonces aquí estaban los grandes, Glaxo, Pfizer, Roche, Bayer, además de los que ya estaban de base en el país como Genfar, como la Francol. ¿Y qué ocurre? Pues aparece la apertura económica. Había un laboratorio muy importante, Cresfor, que pues era de los más populares, que luego pasó a ser Coad Pharma. Ante esa apertura económica, pues comienzan a llegar muchos medicamentos, principalmente de la India y de la China, que producían medicamentos en cantidades, y entonces ya entra una competencia con eso. Y por otro lado, se emite la Ley 100 de 1993, que es el Sistema de Seguridad Social. Aparece el INVIMA como ente rector de vigilancia de medicamentos y alimentos, y adicionalmente se incluye la entrega de medicamentos a partir del sistema de seguridad social. No quiere decir que antes no se entregara, solamente que la seguridad social era muy reducida porque solamente cubría dos partes de la población: a las personas que estaban trabajando en empresas privadas y estaban inscritas al Instituto de Seguros Sociales, y por otro lado a los que eran empleados públicos. ¿Qué pasó con la ley 100 del 93? Universalizó el acceso a la salud, y entonces aparece lo que se llama el régimen subsidiado, que es que igual todas las personas tenían derecho no solo a la atención médica, sino también a los medicamentos. Esto hace que cambie totalmente el panorama, pues, de la salud en Colombia. Y aparece la política farmacéutica nacional, que es el COMPE 155 del año 2012. Ya se había hecho uno en el 2003, pero aquí se hace ¿qué es un COMPES? Es el Consejo Nacional de Políticas, en este caso sociales. Eso hace una cantidad de análisis y determina una política una política pública, que en este caso es la política farmacéutica nacional. ¿Qué es lo que descubre el COMPES? El COMPES descubre básicamente un grave problema con respecto no solo al acceso a los medicamentos, sino al personal que entrega los medicamentos. O sea, no solamente el problema es la entrega de medicamentos, sino la falta de personal idóneo en la farmacia. Y pues si ustedes miran el año del COMPES 2012, pues eso quería decir que en Colombia llevábamos prácticamente todo un siglo entregando mal los medicamentos. ¿Qué hace el COMPES? Sugiere que se comience a implementar un mecanismo que pueda garantizar tres elementos básicos: la calidad de los productos farmacéuticos a través de la industria del almacenamiento adecuado, el transporte, el acceso a través de políticas que permitieran el acceso, y es cuando aparecen los dispensarios, y el recurso humano idóneo. El recurso humano se demoró bastante en poderse implementar, entre otras muchas razones, porque aunque existían los regentes de farmacia, los químicos farmacéuticos, ellos eran muy pocos y lo siguen siendo. Menos del 25% de los servicios de salud los tienen, incluyendo las droguerías. Eran muy pocos, y por otro lado no existía alguien que aparece luego en el 2005, y luego en el 2009 reglamentado, que es el técnico auxiliar en servicios farmacéuticos, que al comienzo tuvo el mismo problema que el regente de farmacia. Salió a trabajar, fue a hospitales. ¿Por qué? Porque desde el 2006 se estaba exigiendo ese recurso humano en los hospitales para poder habilitar. Entonces, ¿qué pasó? Se fue para allá. Realmente el técnico en farmacia viene a aparecer en muchísimos años después, prácticamente en el 2013. Miren que el COMPES es del 2012. En el 2013 fuimos nosotros, como Escuela Unisalud, de los primeros en actualizar personal que ya trabajaba en los hospitales, pero que no era técnico en farmacia. Antiguamente, antes del 2005, se entregaba un título que se llamaba auxiliar de farmacia y droguería, pero era un entrenamiento de pocas horas. Realmente eran 1000 horas, hoy día son 1800 en las diferentes modalidades. ¿Qué ocurría con ellos? Pues ellos, no era un curso informal,
y sus títulos no eran válidos porque no existía una ley. Luego, cuando aparece el auxiliar en servicios farmacéuticos, le comunican a esos antiguos auxiliares que deben actualizarse y cambiar de título. Eso fue hasta el 2009. Los que no lo hicieron en el 2009, pues ya les tocó estudiar de nuevo todo. Y ya comienza a exigirse la figura en formas a partir del 2018. Ya se venía exigiendo paulatinamente a los dispensarios porque ellos no podían entregar medicamentos si no contaban con ese recurso humano. Pero yo recuerdo hacia el 2010, 2012, 2013, que para nosotros era supremamente difícil. Yo trabajé con EPS. Era supremamente difícil entregar medicamentos en municipios, porque no aparecían ni regentes de farmacia ni auxiliares de farmacia. Donde no habían regentes nos autorizaban auxiliares temporalmente, pero la gran mayoría no lo tienen. Yo trabajé para Cundinamarca, Wilson Reina trabajó para Santanderes, la costa, igual la Guajira, una parte del Tolima, Huila, y el problema era lo mismo. No aparecía el recurso humano. Yo recuerdo que era crítico porque aquí era un tema muy complejo. Subía que a pocos minutos de Bogotá, hacia unos 30 minutos, es un corregimiento de Silvania, un municipio importante, al sur, y no teníamos auxiliares ni regente. Tampoco lo teníamos en Jacopí, ni en Las Palmas, ni en Guaduas, tampoco en el Tabio. O sea, en Tenjo. Eso era una cosa supremamente difícil conseguir auxiliares de farmacia. Luego es que ya en el 2018 ya se comienza a exigir, y bueno, por eso hay tanto trabajo en estos momentos, porque forma parte pues de la respuesta a la política farmacéutica nacional. ¿Qué se hizo adicionalmente? Lo que hace esa política farmacéutica nacional es aterrizar varios conceptos que ya se venían. Ya en el 2005 se había reglamentado el servicio farmacéutico. Ese servicio farmacéutico se reglamenta para poder unificar una cosa que teníamos enredadas, y era que era una droguería. Si bien sabíamos que era una farmacia, no sabíamos que era una droguería, porque la droguería tenía una dificultad que estuvo hasta el 2012, y era el tema de las distancias, y era qué distancia debe haber entre una y otra. Ese tema de la distancia evitaba que hubiera oferta, y generalmente se manipulaba por los dueños de grandes droguerías que tenían las mejores esquinas. ¿Qué ocurrió con eso? Pues que fue necesario organizar todo un servicio farmacéutico para poder garantizar la salud. Pero organizarlo pues requirió tiempo, y fue necesario pues organizar varios conceptos, sobre todo que era droguería. Como dije, pues era muy raro porque algunas se llamaban hiper mega droguerías, otras super droguerías, y evitaban el super diciendo que no eran droguerías sino una cosa diferente. Luego entonces se organiza en el 2005, y entonces aparece el servicio farmacéutico, y este ya aparece de manera diferente. Resalto lo siguiente, y está en el decreto 780 del 2016, porque a partir de acá es que tenemos que entender cuál es nuestra función dentro del servicio farmacéutico. Miren que no dice que sea un negocio, dice es un servicio de atención en salud. Miren, en ninguna parte de la definición dice negocio, comercio, no dice nada de esas cosas, dice servicio de atención en salud. En la clase anterior, que vimos el lunes, hablábamos de si el medicamento era un bien de uso o un bien social. Y básicamente es un bien social. ¿Qué lo diferencia de un bien de uso? Un bien de uso es cuando yo compro y vendo algo. Pero es que el medicamento no se compra y se vende como una cosa. Tiene intrínseco la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Y mire lo que dice la definición. Es el servicio de atención en salud responsable de las actividades, procedimientos e intervenciones de carácter técnico, científico o administrativo relacionados con medicamentos y los dispositivos médicos utilizados en la promoción de la salud, la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. Y vuelvo y resalto, con el fin de contribuir en forma armónica e integral al mejoramiento de calidad individual y colectiva. Esto une dos términos importantes: servicio de atención en salud con contribuir de forma armónica e integral al mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva. Aquí nos están diciendo
qué es realmente lo que tenemos que hacer. Y entonces la misma norma plantea de que el servicio farmacéutico se presta en dos formas diferentes, los dependientes y los independientes. Bien, esos dependientes y esos independientes también se llaman dependientes y ambulatorios. ¿Por qué hago la aclaración? Vamos con el dependiente. Es que en el dependiente hay dos tipos de farmacia. La farmacia hospitalaria y la farmacia ambulatoria. ¿Cuál es la diferencia entre una farmacia y otra? Que en la hospitalaria el paciente recibe el medicamento o el dispositivo médico gracias a la intervención de un profesional en salud. En la ambulatoria no. Y es donde nosotros tenemos una función tan importante. Porque en la ambulatoria es donde le entregamos el medicamento al paciente para que se vaya para la casa. Y es ahí donde radica nuestra principal, que es uno de los temas que se discutió bastante en las mesas sectoriales de salud, era por qué estamos formando tanto personal para los hospitales y lo importante es lo ambulatorio. Todavía, y claro, es que como en Colombia no hay un control sobre la totalidad de droguerías, pues por eso era como más fácil, salgamos al menos del hospitalario que tenemos control y las droguerías luego miraremos cómo cuadramos semejante problema que es eso. Esa dependiente se divide en, que son las que se llama dependiente porque solamente atiende a pacientes que estén afiliados a una IPS. Ojo, IPS, no a EPS, es diferente. Las EPS contratan IPS. Y esa farmacia hospitalaria pues tiene unos niveles de complejidad que son tres, baja, mediana y alta. Esos niveles de complejidad están en la habilitación para los que hicieron el curso de habilitación. Y dice también que en mediana y alta debe haber un sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria. Quiere decir que tiene que garantizarse que al paciente se le entrega, al personal de salud se le entrega la dosis individual para el paciente en cada ocasión. Eso es un sistema bien complejo. También hay un curso de la escuela precisamente sobre el sistema de distribución de medicamentos de dosis unitaria. Por su parte, la farmacia hospitalaria también tiene otras farmacias al interior y al exterior. La principal es lo que llama un servicio farmacéutico, pero también hay unas farmacias satélites que dependen de la farmacia hospitalaria, que son los carros de paro, la hospitalización externa, las ambulancias, entre otros muchos tipos de farmacia. La farmacia ambulatoria, por su lado, cuando yo le entrego al paciente para que él mismo se administre, vamos en dos tipos. Los dispensarios, que son droguerías, pero que generalmente se especializan solamente en la entrega de medicamentos a los pacientes de las IPS, y las farmacias, droguerías y droguerías que cumpliendo unas condiciones especiales pueden entregar a los servicios dependientes. ¿Listo? Eso lo hacen muchas, Cafán, con subsidio, las cajas de compensación, entregan y venden a la vez medicamentos. El independiente, pues son los establecimientos farmacéuticos y los vamos a dividir en dos. Los establecimientos farmacéuticos mayoristas y los minoristas. ¿Qué diferencia el mayorista del minorista? Básicamente se diferencia en que el mayorista no puede dispensar. Resalto la palabra, no puede dispensar, o sea, no puede venderle a pacientes. El minorista sí lo hace. Ese mayorista se divide en tres: el laboratorio farmacéutico que fabrica y distribuye, obviamente, las agencias de especialistas AES, que son aquellas que se abren con el fin de manejar una línea específica de medicamentos que no se producen en el país. En esto están casi todas las multinacionales en Colombia, son agencias de especialidades. En Colombia, valga la aclaración, en Colombia se producen pocos medicamentos en razón a que para los laboratorios, debido a condiciones que tienen que ver con el país, las condiciones económicas del país, las condiciones de orden público del país, la falta de institucionalidad, el alto nivel de corrupción, pues hace que para muchos laboratorios sea más rentable producir en los demás países y más bien traer a Colombia el producto terminado. Luego de que fuimos uno de los países que más producía medicamentos en
en la región, ahora somos de los que menos producimos precisamente por eso. ¿Qué hacen? Colocan aquí una oficina que llaman agencia de especialidades y no fabrican en Colombia, sino que importan. Y los depósitos de droga, que son aquellos que nos venden a las droguerías y que son tan comunes. La gran mayoría de cadenas tienen su propio depósito de drogas y pues el mayor comercializador del país es una cooperativa que es un depósito de drogas a los cuales se le afilian las droguerías. Los minoristas por su parte se dividen en dos de acuerdo a esta norma, el decreto 180 del 2016. La farmacia droguería y la droguería. ¿Cuál es la diferencia? Que la farmacia droguería produce medicamentos y produce medicamentos de dos tipos. Están los medicamentos magistrales, estériles y los no estériles. Y está la droguería, que es el 80-90% del país. Son droguerías que además son establecimientos que no producen medicamentos, obviamente, pero que les permiten vender otro tipo de productos. Ojo que en otros países la droguería tiene un concepto muy diferente que mañana en Jueves Farmacéutico aclararemos. La norma contempla dos farmacias adicionales, la homeopática y la tienda naturista. Bien. Ojo que la tienda naturista no aparece como servicio farmacéutico, sino como un servicio comercial. Ese sí es un establecimiento comercial. La tienda naturista tiene su propia resolución 0126 del 2009 y la farmacia homeopática se divide en dos, nivel 1 y 2, y está reglamentado por el decreto 1737 del año 2005. Aquí hago una aclaración, y es que la tienda naturista, si bien todavía mucha tienda naturista dice, yo no requiero técnicos en farmacia porque la norma dice que con un curso. Pero es que resulta que la tienda naturista hasta el 2011 solamente vendía productos de venta libre. Desde el 2011 le autorizaron la venta de fitoterapéuticos bajo fórmula médica. Y por tener fórmulas médicas, por ser bajo fórmula médica, debe tener un dependiente de farmacia que tenga título de auxiliar en servicios farmacéuticos. ¿Listo? Eso está muy claro en la norma. A veces los de las tiendas naturistas no lo tienen muy claro. El recurso humano. El recurso humano que trabaja en las droguerías se divide en dos. Están los universitarios, que son dos, el químico farmacéutico, de acuerdo a la ley 212 del 95, y el tecnólogo en regencia de farmacia, a la ley 485 del 98. El regente de farmacia fue auxiliar del químico farmacéutico hasta el 98. A partir del 98 se considera un profesional en salud. Por eso es un tecnólogo universitario profesional, como dice la ley. Y el recurso humano técnico, que es el auxiliar en servicios farmacéuticos, de acuerdo al decreto 3616 del 2005, y pues que muchos de ustedes ya lo son. Unisalud, la Escuela Latinoamericana ha formado más de 6.200 en estos 11 años de trabajo, en solamente formación de técnicos. Y el empírico, que es el expendedor de drogas de la ley 17 del 74, que vimos que apareció como respuesta a la falta de personal. Los cargos que hay en la farmacia son dos. El director técnico, no hay administradores. Para la ley la palabra administrador no existe. El director técnico, y que puede ser un químico farmacéutico o un regente de farmacia según la competencia. El químico farmacéutico puede serlo en todo. El regente de farmacia puede ser en baja complejidad, en agencias de especialidades y depósitos de drogas, siempre y cuando no haya reempaque y reembase. En farmacia de droguería, siempre y cuando se hagan preparaciones tópicas. Y en farmacia homeopática nivel 1. ¿Listo? El expendedor de drogas solo puede estar en droguería. Él no puede trabajar en otro tipo de establecimientos. Si la droguería entrega a instituciones, él no puede ser director técnico, ni tampoco dispensar. Precisamente esa es una de las formas, eso es algo que pide la reforma a la salud. El personal auxiliar, pues el auxiliar en servicios farmacéuticos, y el expendedor de drogas sí puede ser auxiliar, pero ojo, para el expendedor de drogas poder dispensar tiene que ser auxiliar en servicios farmacéuticos, incluso en el manejo de medicamentos de control especial.
Bueno, con esto llegamos a la primera parte del curso. Vamos a hacer unos ajustes. En las próximas semanas les informaremos. Y mañana jueves estaremos hablando de las droguerías para ampliar un poquito más este tema. Y presentando un Reels que va a salir semanalmente y que se denomina Cátedra de Farmacia. Las personas que quieran que les llegue al teléfono solamente tienen que suscribirse al siguiente canal que estoy colocando acá y que ya mañana, entonces si se suscriben, les va a llegar la información que diga, eso es por YouTube, le dice, ya llegó una nueva cátedra de farmacia, son videos corticos con temas para que ustedes tengan información. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo. Pues como siempre buscamos que sean 45 minutos de clase, pues para poder tocar varios temas con ustedes. Esto es supremamente importante no solamente para el director técnico, sino también para el auxiliar en servicios farmacéuticos.